Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Inquietos TV. Hoy estamos con toda la energía, con todas las ganas, porque tenemos mujeres enfocadas. Y ustedes se preguntarán ¿en qué? Mujeres que son profesionales, que están obviamente transitando sus emprendimientos y donde han podido incorporar conocimientos, nuevas profesiones, y de alguna manera esa combinación las hace potenciar, las hace evolucionar. Hoy el programa va a ser muy lindo porque vamos a tener dos historias realmente muy interesantes. No quiero contarles mucho porque quiero que nos presentemos y después sí les comento quiénes tenemos para el programa del día de hoy. Bueno, les comenté que hoy íbamos a tener mujeres enfocadas, como hemos elegido el hashtag para este programa. Y ustedes muchas veces se preguntarán por qué. ¿Por qué hablo de enfoque? Porque hablo de una mujer, por ejemplo, una de las historias que vamos a tener en el programa de hoy. Ella es licenciada en psicopedagogía, pero además es astróloga, sí. Sumó este desafío, esta nueva profesión a su vida, dándole un giro realmente interesante, ¿no? Y de alguna manera conectar con las energías, con los signos, para que de alguna manera podamos nosotros como adultos también acompañar y potenciar a nuestros hijos en su crecimiento desde este conocimiento, ¿no? Desde qué podemos sumar, qué podemos incorporar. Estoy hablando de May Vizquerra, con ella vamos a estar hablando. Y por supuesto vamos a hablar con otra mujer también enfocada en una etapa totalmente distinta en su vida, más relajada. Estoy hablando de Julia Zanú, docente por muchísimos años aquí en Adelia María. Hoy está jubilada, pasando una etapa realmente donde, bueno, uno por ahí pierde el sentido a los horarios, pero que a su vez está con muchísimo trabajo, sí, siguiendo y continuando, ¿no?, con la educación. Una mujer que es licenciada en Ciencias de la Educación, es psicopedagoga, pero que a partir de una etapa distinta en su vida sumó otros proyectos nuevos, otros desafíos. Está trabajando en los talleres que brinda la Secretaría de Cultura aquí de Adelia María, donde tiene la oportunidad de acompañar adultos, sí, en el conocimiento de, por ejemplo, poder manejar un celular, perderle el miedo y otros más. Por eso quiero que juntos vayamos y compartamos esta primera historia del programa junto a Julia Zanú. Bueno, qué importante que es siempre aportar algo a las relaciones, a la vida, a la educación. ¿Cuánto aprendemos, no? Y aprendemos aún un poco más cuando tenemos un acompañamiento, alguien que nos asesora, que nos brinda herramientas, que nos hace un poquito más fácil este camino al andar. Y hoy está conmigo Julia Zanú. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, además es también licenciada en psicopedagogía. Bueno, está dando clases, es docente, así que le doy la bienvenida, Julia. Un placer tenerte en el programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido también a la audiencia. Bueno, hoy para conocerte un poquito vos, porque si bien hace muchísimos años que estás en Adelia María como docente, bueno, ¿de dónde sos, Julia? Bueno, yo soy de San Antonio de Areco, es una provincia de Buenos Aires, un pueblo, ya ciudad. Después que me fui yo, pasó a ser ciudad. Cerquita de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Y así que bueno, ahí crecí, ahí me eduqué también, terminé mis estudios secundarios ahí en San Antonio de Areco y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, y allí después el amor me trajo acá, a Adelia María. Adelia María.
donde, bueno, del campo. formaste una familia, así que, bueno, y te quedaste. Y me quedé acá. ¿Qué te atrajo de Adelia María? En realidad, la vida me fue llevando, ¿no? Porque, como te digo, cuando terminé mis estudios, mi novio, que es Marcelo, también era de allá, y se vino para trabajar acá. Él es veterinario, vino para el campo, consiguió trabajo acá en un campo, y bueno, y somos de la idea que uno también un poco tiene que ir detrás del trabajo. Sí. Y entonces, bueno, nos vinimos para acá. Yo hacía poquito que me había recibido, y me vine a vivir al campo. Y dije, bueno, no sé quién me va a querer, psicopedagoga en el medio del campo. Y bueno, pero igual me aventuré y me vine, y al mes ya tenía trabajo. Como psicopedagoga. Que digo, bueno, mis amigas de allá no lo podían creer, porque cuando recién se recibe no es fácil ubicarse. Y bueno, yo lejos de pensar que yo sabía que iba a trabajar, de lo que sea, porque, bueno, trabajé desde los 14 años, así que sabía que iba a trabajar. Bien. Pero al mes ya tenía trabajo como psicopedagoga. ¿Y dónde empezaste? Yo vine a trabajar al campo, vine a vivir al campo, a Pavín, a la estancia Pavín, que queda a 100 kilómetros de acá, a 20 kilómetros de acá, 30. Y Marcelo, viniendo para acá, para el pueblo, le hizo dedo don Zaraco, que era esposo de la directora de la escuelita de Monte de los Gauchos. Y bueno, charla bien, de dónde éramos, sabía que no lo conocía, así que le hizo toda la investigación. Y bueno, le comentó que justo habíamos venido a vivir hacía, no sé, 20 días. Dice, mi señora es la directora de la escuela y seguro que le hace falta una psicopedagoga. Dice, ahora están de vacaciones, pero en 15 días ya se reintegran, así que vaya a hablar, porque yo sé que está buscando una psicopedagoga. Dije, bueno, me cayó el ángel del cielo. Y así, ahí fui. Y bueno, y en marzo empecé a trabajar como asesora de las docentes, y como también un poco asistencia a los alumnos. Así que fue, bueno, maravilloso. Y eso te conectó después al agro, ¿no? Al IPEA. Eso me conectó con educación. Y después, claro, porque yo trabajé 7 años, y a los 7 años en la escuela primaria era obligatorio hasta 3er año en ese momento. Y bueno, y ahí en Monte de los Gauchos había hasta 6º grado. Se abrió el anexo de Monte de los Gauchos, que dependía del IPEA de acá. Y bueno, y el ingeniero Calvari, como sabía que yo trabajaba ahí como asistente, bueno, ya me dio unas horitas, empecé a trabajar como profe de lengua ahí en el IPEA, y después también tomé unas horas acá, en Adelia María. Al año siguiente yo me vine a vivir acá, a Adelia María, así que bueno, ahí ya me abrieron las puertas también al agro. Siempre abocada a la educación, ¿no? Sí, siempre abocada a la educación. ¿Te gusta? Creo que nací maestra, porque tengo los recuerdos de jugar. Yo tengo un hermano menor, jugábamos con mis primos y mis hermanos, y bueno, mi hermana y yo éramos las maestras y ellos eran los alumnos, o sea, siempre abocada a la educación. A los niños, te decía que trabajé desde los 14 años, cuidaba a niños, animaba fiestas infantiles, sí, siempre relacionada con la educación. Y bueno, y la formación continua, ¿viste? Eso sí también creo que es un... ¿Te gusta capacitarte? Sí. No quedarte. No. Ahí ya estando en Monte de los Gauchos, el intendente dice, bueno, haría falta alguien que les dé orientación vocacional a los chicos cuando terminan. Bueno, yo soy psicopedagoga, tenía la formación como para hacerlo, pero bueno, ya ahí me conectó con un curso que había un postítulo en la universidad, y bueno, ya empecé a estudiar orientación vocacional en la Universidad de Río Cuarto, y bueno, y ahí empecé, digamos, a conectarme con las capacitaciones y las formaciones que había acá en la zona.
Por tu experiencia, obviamente, en estos años, ¿no? de estar junto a los chicos, a niños, adolescentes, ¿cómo notas este avance o esta evolución de los chicos? Porque los chicos hace muchos años atrás no tenían las mismas necesidades que los jóvenes que tenemos ahora, ¿no? No. Justo, mira, una de las últimas clases, mis alumnos me decían, ¿qué diferencia hay entre los alumnos de antes? ¿Eran mejores los alumnos de antes? Me dicen. Digo, no, son diferentes. Es diferente no solamente los niños, sino que son diferentes las familias. Pero bueno, ha evolucionado, ni mejor ni peor, diferente. Y uno tiene que ayornarse y tiene que también estar a la altura para saber, digamos, acompañar estos cambios, acompañarlos. Ni frenarlos, ni tomarlos como algo negativo ni malo, sino, bueno, acompañar esos cambios que se dan en toda sociedad. Sí, no solamente los chicos tienen otras necesidades, otras inquietudes, sino también ha llevado a que el docente también tenga que capacitarse para acompañar esto que vos decís, ¿no? Esta evolución que han tenido, porque bueno, siempre decimos, ahora se conoce todo, los chicos buscan, averiguan, investigan, tienen las respuestas, pero también hay que saber dónde se van a colocar esas respuestas o qué se va a hacer con esas respuestas, ¿no? Y cómo los chicos te van marcando qué es lo que van necesitando. Entonces uno tiene que estar atento a eso, ¿no? A ver qué es lo que están necesitando. Y incluso en el aula, ¿no? El hecho de preguntar, de querer saber. Sí, ahora, por eso te digo que uno se tiene que ir ayornando. Antes, cuando yo comencé, por ahí la autoridad, uno ya era docente y era autoridad. Ahora la autoridad uno se lo tiene que ir ganando día a día. Te cuestionan todo. Y está bien que te cuestionen, porque uno siempre tiene que tener respuesta a esos cuestionamientos, ¿no? O sea, uno cuando hace las cosas, las hace con ciertos criterios. Y bueno, está bien si te cuestionan, pero uno poder... responderles, ¿no? Fíjense. Y la necesidad de ahora, lo que yo noté, es tienen necesidad de contar, tienen necesidad de que se los escuche. Que por ahí antes había más diálogo entre ellos. Ahora no, ellos necesitan contar, necesitan que uno los escuche y que vea cuáles son sus necesidades. Eso lo noté en estos últimos años. Qué bueno. Bueno, hoy viviendo una etapa distinta, Julia. Sí. Wow, una etapa que bueno, que sí. Liberada de horarios. Liberada de horarios. Qué bueno. Responsabilidades. Hace poquito cotidianas. Se llegó tu jubilación, ¿no? Ahora, hace 10 días. Nada. Bueno, tratando de redescubrirte. Sí. Primero descansar un poco de los horarios, como te digo, pero bueno, ya en otras actividades, así que digo, bueno, quería descansar y al final estoy más ocupada que antes, porque bueno, como son cosas nuevas, lleva más tiempo de hablar, prepararte. ¿Te costó el despegue o ese último día? Porque bueno, uno siempre dice, bueno, uno ansía a lo mejor esto que vos decís, no cumplir horarios, hacer otras cosas, pero al mismo tiempo... Me imagino yo que cortar ese vínculo, ¿no? De estar dentro de la clase. Sí, o sea, realmente después de tantos años, son 30 años, bueno, uno ya tiene ganas, ¿no? De alejarse de eso. Sí. Pienso y me emociono. Pero cuando llegan, o sea, vos ves que, bueno, ya está, el ciclo ya se terminó, ya... Tienen que venir otros profes más jóvenes. Exactamente. Con más renovados. Y vos obviamente ya te buscaste actividades. Sí. Yo sigo educando, pero a los adultos. Bueno, de eso quiero que hablemos, Julia. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero bueno, nos vamos a meter en este mundo que hoy estás como caminando. Siempre habló de la educación, ¿no? Simplemente que, bueno, terminó una etapa y que la despedida fue hermosa. Pero qué buena. Hay que seguir por otro rumbo. Seguro, y me lo vas a contar ahora después de esta pausa, ¿sí? ¿Vamos? Ya volvemos. CELAM,
una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco Ortopédico, Seguro de Sangre, Biblioteca Pública, Residencias Universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. El gobernador Martín Yarlora anunció el lanzamiento del programa de fortalecimiento de cooperativas y mutuales que ofrece aportes no reembolsables para impulsar su sostenibilidad y crecimiento en toda la provincia. Las 5 líneas de financiación incluyen proyectos productivos y de equipamiento, mejoras de infraestructura, fomento a la promoción y capacitación. Yarlora subrayó la importancia de trabajar juntos por el bienestar de la comunidad y destacó que el Estado, cooperativas y mutuales deben intervenir donde el mercado no llega. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Con la visión de un desarrollo sostenible, avanzamos con obras planificadas a lo largo y a lo ancho de nuestra localidad. Consolidación de Avenida Gato y Mancha en sus 1.400 metros de longitud. Construcción de la alcantarilla de 30 metros de largo en la intersección de la Ruta Provincial número 24 y Avenida Gato y Mancha. Tratamiento de 5.500 metros de banquina sobre Ruta Provincial número 24, mejorando el escurrimiento de agua por precipitaciones. Dragado de canal en calle Los Andes de 1.100 metros de longitud. Ripeo de 1.200 metros de Avenida 25 de Mayo hasta el cementerio municipal. Repavimentación de 1.000 metros sobre Avenida 25 de Mayo y 9 de Julio. Repavimentación de 120 metros de asfalto en Avenida Roque Sáenz Peña. Adoquinado de 5 cuadras en Barrio San Cayetano. Construcción de 1.200 metros de cordón cuneta y 800 metros cuadrados de badenes en Barrio Norte. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Bueno, continuamos con el programa. Agradecerle a Belladonna. Esto es un anticipo de la temporada. Miren lo que es este camisaco divino. Miren el detalle en el bolsillito. Muchas piedritas, espectacular. Una remera básica en manga corta. Miren lo que es, mucho dibujo, mucho color para la nueva temporada primavera-verano. Esta babuchita elastizada, muy pero muy linda, dándole un toque de estrellas en este gris plata. Espectacular. Bueno, ya saben que en Belladonna tienen mucho color, diferentes talles para que puedan lucir para cualquier momento, para cualquier evento que tengan. Así que Belladonna, que me viste para el programa y para las notas. El calzado junto a Calzado Horrocks. Hoy elegimos unas zapatillas muy lindas, urbanas, en color blanca, en cuero, y que tiene un pequeño detalle en color plata
en la partecita de atrás, muy lindas y muy cómodas, calzado Jorro, que tiene el mejor calzado para toda la familia. Y porque nos interesa seguir conociendo más a estas mujeres que evolucionan, que crecen, que acompañan, vamos a ir a compartir la segunda parte de la nota con Julia Zanú. Bueno, seguimos charlando con Julia Zanú. Julia, bueno, hablábamos de otros proyectos que se te han venido y que qué bueno que has podido tomarlos. Y de alguna manera ahora abocada a la educación y a compartir todo lo que sabes con las personas adultas, ¿no? Así es. Una nueva etapa de siempre la educación, pero porque, bueno, como te digo, la vida te va llevando y siempre me pone en este camino de educar. Yo, en realidad, más que educar, digo, ahora en este momento como mediadora, ¿no? Porque trabajar con adultos, voy a decir, bueno, saben por ahí, seguramente saben mucho también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, uno es mediadora para hacer que ellos crezcan en sus aprendizajes, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que en el primer cuatrimestre tuve la oportunidad de ser capacitadora de la Universidad Popular, que la verdad que es un programa maravilloso que ofrece, digamos, con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba, hace una vinculación con la región, con las localidades, con las necesidades de cada pueblo, de cada localidad, y bueno, me convocaron como capacitadora. Y bueno, dentro de las necesidades que la Secretaría de Cultura, que es un poco la que observa y la que analiza cuáles son las necesidades para poder brindar una oferta acorde, bueno, me convocaron para esto, que es el manejo de celulares a los adultos. Y bueno, la verdad que me sorprendí porque tuve 15 estudiantes. Muy bien. 15 en una primera etapa, ¿no? En la primera etapa. Y bueno, ávidos de aprender, con muchas ganas y no abandonaron. O sea, que estuve bien. Sí. ¿Cuáles eran estas necesidades o bueno, qué querían aprender del celular? Bueno, manejar qué, por ejemplo. Y había, por ejemplo, tuve 3 personas que se compraron celular para ir al curso, o sea, que no tenían, ¿no? Y uno ahí ve esto de lo que es la alfabetización digital, que es lo que ahora me aboca, ¿no? Lo que ahora me interesa. Yo también, paralelamente, entre todas estas capacitaciones que te comenté que había hecho, hice una que se llama Educación y Nuevas Tecnologías. Bien. Postítulo en la Flaxon, Buenos Aires. Y bueno, realmente esta alfabetización digital tan necesaria en estas épocas, ¿no? Sí. de tantos avances tecnológicos, muchas veces quedan estas brechas, ¿no? No solamente brechas por falta de la tecnología o del acceso a las tecnologías, sino de la falta, o sea, el acceso al uso, a las, digamos, a las capacidades o a las habilidades tecnológicas. Y la gente adulta muchas veces le tiene miedo a manejar o que tocar y apretar. Le ha tocado también el momento de transición, donde por ahí en las escuelas o en su propia educación no tuvieron ni informática ni nada de esto, y a muchos les da miedo. Sí. No, yo no toco, tengo miedo que se me borre, que después qué hago, que entonces bueno, fue hermoso y la verdad que se fueron contentos, que eso es lo que a mí me hace seguir adelante y bueno, veo que realmente lo necesitan. Y ahora comencé se llama informática básica, abrimos la computadora, ese es el nuevo curso que voy a dar, también por la Universidad Popular. Y bueno, tengo 19 inscriptos. Bien, ahí se tienen que ir con la compu. No, nosotros vamos a trabajar, y esto también es para destacar, ¿no? Yo te mencionaba, bueno, la Universidad Popular,
la Secretaría de Cultura, Sí. pero también la comunidad se abre a esta propuesta. A nosotros nos va a prestar ahora, o sea, nos permite la utilización del aula de computación del SETMA, en la escuela Adelia María de Olmos. Así que bueno, para las dos instituciones un agradecimiento. Qué bueno. Y vamos a utilizar las computadoras, el aula de computación que está ahí. O sea que el que tiene computadora siempre es mejor que la lleve. Pero si no, también contamos ahí con 15 computadoras que tenemos para uso. ¿Y quiénes se han inscrito? ¿Personas de qué edades más o menos? ¿O quiénes, no? Todavía debemos tener algunos días para que le quieran agregarse. Que quieran inscribirse, algunos días hay. Bien. Hay una tolerancia de 15 días Bien. comenzado el curso, porque bueno, después ya Seguro. por ahí se dificulta el avance, ¿no? Recuperar exacto las clases. El avance de las clases. Yo también pensé lo mismo. Pensé primero que iban a ser adultos, más adultos. No. Este es abierto desde los 18 hasta... Bien. O sea, muchas veces a uno les parece que la edad es limitante, ¿no? Que por ahí por la edad van a tener ciertos conocimientos. Y lo que pasa ahora, lo que yo observo es que los jóvenes se manejan mucho con el celular. Entonces, los teléfonos inteligentes permiten muchas veces solucionar cosas y por ahí muchos prefieren comprar o utilizar los celulares, y se ha dejado un poco de lado esta necesidad del uso de la computadora. Y quizá, no es lo mismo trabajar en un office celular que en una computadora. Así que me sorprendió. Hay chicos jóvenes y bueno, la mayoría sí, más de 40 en adelante. Qué bueno. ¿Y esta capacitación cuánto va a durar? Va a durar 3 meses. 3 meses. En realidad es informática básica. Sí, el manejo de lo que, el Windows, el prender a la computadora, todo lo que sería el menú, la configuración de tu propia máquina, y después, el paquete de Office, que lo vamos a ver tanto el de Microsoft como el de Google. De buena. Trabaja con el Drive, con, con todo lo que nos ofrece. Bueno, y después la otra ángulo es del uso de Internet y de estas nuevas tecnologías y alguito muy básico de inteligencia artificial. Muy básico. Bien. Todo básico. Qué bueno, todo básico. ¿Por qué? Porque después también la universidad te ofrece los cursos ya propios de Excel, que la capacitadora Nati Streri, y ahora va a dar de Word. Bueno. O sea que después, para profundizar cada uno de los programas, ya hay otras capacitaciones. Qué bueno porque esto un poco nos abre también a decir, vamos aprendiendo de a poquito, pero a su vez también tenemos otras herramientas que después podemos ir sumando, ¿no? al conocimiento básico. Así es. Y después está el de comunicación, y hay otro que es de comunicación y el uso del Canva. Bien, qué bueno. Por eso, hay para todos los niveles, hay para todas las edades, y eso también, de distintos rubros. Julia, ¿qué sentís que tenés vos para sentirte como educadora en esto de compartir? ¿Qué tenés vos algo personal o qué sentís que le podés aportar? Creo que es esto, como te decía, de ponerme a la par, ¿sí? De decir, soy mediadora. Seguro que vos sabés y yo te voy a ayudar a avanzar. Siempre aprovecho lo que saben y a partir de allí avanzamos. Calculo que será eso. No sé. Pero de alguna manera lo disfrutás. Sí, yo lo disfruto, a no ser mis pares, digamos, lo que tienen que estar aprendiendo conmigo. Yo lo disfruto. Y creo que eso es, disfrutar de lo que uno hace. Y eso se contagia.
Sí, se contagia y uno se carga, yo digo siempre, en la mochilita de todo el cariño y el afecto, porque la gente es agradecida cuando uno los acompaña en esto, que muchas veces es como decimos, hay miedo, hay un montón de limitantes, ¿no? Exacto, básicamente sienten miedo y un adulto siempre dice, yo soy burro, empieza, no sé, no voy a aprender. Entonces, bueno, un poco sacarles, me llevó varias clases, retomar esto de que todos podemos aprender, sí. Y bueno, y acompañarlos en eso, ¿no? En que pierdan el miedo. Ustedes toquen, decía yo, toquen que no se rompe, cualquier cosa lo solucionamos. Y bueno, como esto que decís vos, el cariño que uno recibe te da la seguridad de que, bueno, que algo está funcionando bien. Julia, muchísimas gracias por venir a charlar este ratito con nosotros. Nos encanta tenerte en el programa. Sumando y bueno, seguro que va a haber más cursos y ya ahora en el tiempo libre voy a pensar en otras propuestas también. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos por recibirme y por escucharme. Bueno, gracias. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Municipalidad de Monte de los Gauchos apoya las inquietudes deportivas, culturales y productivas de su comunidad. Municipalidad de Monte de los Gauchos, obra pública permanente, con sentido social. Bueno, hablar de que muchas veces queremos saber y conocer un poquito más acerca del mundo de los astros, de las energías, de cómo pueden influenciar en nuestros actos, en lo que podemos hacer, en nuestros niños, saber por qué son tan ansiosos, por qué quieren todo ya, por qué actúan de tal manera. Bueno, eso es lo interesante y donde hoy vamos a tener la oportunidad de una mujer que es licenciada en psicopedagogía, pero que se deslumbró por el mundo de la astrología. Y es más, subió un pasito más arriba para poder jugar con estas dos profesiones y encontrarle un sentido a lo que ella obviamente ama y le apasiona, este contacto con los niños, esta relación magnífica, y a llevarla a otro plano, ¿no? Para que tantos papás como niños también puedan interesarse, puedan aplicarla. Ella es además escritora, ha realizado un libro donde tiene diferentes
diferentes cuentitos, pero ella lo va a contar bien. Son 12 cuentos de los diferentes signos del zodíaco y donde cada cuento tiene una particularidad para que podamos conocerlo un poquito más, para que entendamos un poquito más y para que los niños de alguna manera puedan tener su espacio para poder pintar, distraerse. Estoy hablando de May Vizquerra. Con ella hablamos en esta primera etapa. Bueno, hablar sobre muchas veces entender, ¿no? La manera en que nos comportamos, cómo vivimos, buscar respuestas. Bueno, es lo que normalmente todos nos preguntamos si queremos saber. Pero viniendo de la mano de la astrología, podemos la verdad que aprovechar muchísimas cosas, muchísimas oportunidades que los astros nos otorgan. Y para entender nuestro comportamiento y poder aprovechar lo que los astros nos van a aportar, qué mejor que hablar con una mujer que sabe de lo que estoy hablando, sabe mucho, lo va a compartir con nosotros. Estoy hablando de May Vizquerra, a quien le doy la bienvenida. May, un placer tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. El placer es mío de estar conociéndolas a ustedes. Y me siento muy honrada de que me hayan invitado, así que muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá. Decir que bueno, que sos licenciada en psicopedagogía, que sos astróloga y que de alguna manera pudiste combinar estas dos asignaturas que son tan importantes, donde obviamente hablamos del comportamiento humano y de entender un poco cómo rige, ¿no?, cada signo en la manera de actuar. Tiene que ver en una búsqueda personal tuya, obviamente, de qué es lo que buscabas o qué querías saber. Sí, vos sabés que yo, cuando conocí la astrología en profundidad, me di cuenta que era algo muy técnico. A diferencia de lo que yo creía, cuando veía los horóscopos, conocía los horóscopos únicamente de la astrología, y cuando empiezo a adentrarme un poco más en este mundo, a entender el lenguaje, me sorprendí realmente, porque digo, bueno, es algo que tiene mucha matemática, mucha geometría y algo que a veces se desconoce quizás, ¿no?, de este lenguaje, que es más científico que de lo que parece. Y me pasó que yo trabajaba en paralelo, mientras empecé a estudiar astrología, en colegios como psicopedagoga, daba clases de teatro también a niños, siempre he trabajado con ese rubro, con esa franja etaria, así que lo que hacía era observar, de acuerdo a lo que yo iba analizando de la energía disponible en cada momento, los tránsitos, los movimientos planetarios, cómo se comportaban los niños, cómo esto influía en su entorno, en el vínculo con los docentes, en la forma que tenían de estudiar o de acercarse al conocimiento, cuándo había mayor predisposición, cuándo no, en el vínculo con los padres, incluso en los retrasos, en un montón de cuestiones, cuando se demora un padre en llegar a buscarlo y vemos, está Mercurio retrógrado o Urano muy activo, que son días de imprevistos, días de esas situaciones, y entendí que podíamos realmente unir la educación con la astrología, que creo que es algo que todavía no está tan desarrollado como para considerarlo en el día a día, ¿no?, en la escuela, y también en cuanto a las características particulares de cada niño en base a su luna, y me parece que nos enriquecería mucho a nivel humano, a nivel social, el tener estas cuestiones en cuenta, ¿no? Saber que, por ejemplo, si hay un niño que tiene la luna en un signo de fuego, necesita moverse un poco más, y quizás como adaptar o tener en cuenta estas cuestiones a la hora de brindar una consigna, ¿no? Porque a veces pretendemos que desde la educación se sostenga un paradigma o un sistema que quizás está un poco desactualizado en algunas partes del mundo. Y digo, bueno, si tuviésemos eso en cuenta, entenderíamos que hay niños que necesitan moverse, otros que quizás hay que tener en cuenta también a la hora de darles una consigna, la autoexigencia que pueden llegar a tener, o que son muy rígidos, ¿no?, muy estructurados. Entonces, creo que podría ser algo que nos enriquecería, pero como es muy difícil de llevarlo a cabo de manera global, quise buscar un aporte más cercano, ¿no? Yo había leído un libro que se llama Tus hijos a prueba de traumas, que la realidad es que nos conecta el mundo adulto con la infancia, ¿no? Y entender que es una etapa muy significativa en la vida de las personas, que en definitiva te marca y te da herramientas o te deja huellas, pero que también a veces hay traumas que tenemos que surgen de situaciones muy pequeñas, muy simples, como por ejemplo cuando un niño se cae de una silla.
que no, al no terminar de procesarlo a nivel emocional, a veces se genera un trauma, ¿no? Y lo vemos más adelante, no lo asociamos con esa situación en el momento. Y lo interesante es que podemos recurrir al mismo tipo de técnicas para sanar, tanto adultos como niños. Porque en definitiva muchas veces los adultos estamos sanando asuntos de la infancia, ¿no? A veces cosas más complejas y a veces, como digo, cosas más simples que no pudimos procesar, no pudimos poner en palabras, no supimos cómo atravesarlo emocionalmente. Entonces mi idea era crear un producto, como bueno, surgió este libro, que sea una herramienta a nivel terapéutico, ¿no? Y que nos ayude, como muchas veces los niños atraviesan situaciones de manera simbólica, ¿no? A través del juego guiado, que es un poco lo que proponía este libro, Tus hijos a prueba de traumas, cómo resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño vive una situación traumática, como ir a ponerse una vacuna, después, con su peluche favorito, se lo invita a que transite esa misma situación para acompañar al peluche, ¿no? De manera simbólica o indirecta, está resolviendo una situación que para ese niño o niña fue traumática. May, te escucho hablar eso y se me viene a la mente que hoy se está como imponiendo un poco acerca de las constelaciones familiares, ¿no? Es de alguna manera utilizar un método bastante similar, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, bueno, estoy haciendo un posgrado que es de astrología y de constelaciones familiares, como la unión, que es astrogenealogía, y es una técnica que me permite, al ver una carta natal, que es con lo que yo trabajo, que es este lado técnico de la astrología que te comentaba, que es una herramienta de autoconocimiento que está enfocada más bien en una persona. Ahora, desde la astrogenealogía puedo hacer una interpretación que es sistémica, analizando un poco el sistema familiar un poco más allá de la persona, ¿no? Y vemos asuntos de los abuelos, de los tatarabuelos que a veces se vienen heredando, y eso incluye no solo traumas o miedos o situaciones sin resolver, también talentos, ¿no? Y ver de dónde vienen, porque si no parece que siempre el ser humano tiene que trabajar para evolucionar y que todo es difícil. Y también hay una parte de disfrute y de talentos y de cosas que se dejan de lado, que también es importante verlas. Por eso un poco el objetivo de este libro fue, como te digo, un producto que pueda unir estas dos caras, la astrología con la crianza, con la educación, y trabajar de manera simbólica o de manera terapéutica algunas situaciones muy simples que están vinculadas a la energía de los signos, que en realidad todos tenemos todas las energías, pero un poco la sugerencia es que empiecen leyéndole el cuento relacionado a su signo, porque probablemente puede expresar algunas dificultades propias de esa energía, ¿no? Para trabajarla. Pero también lo pueden leer perfectamente los adultos. Obviamente pudiste conectar muy bien con tu profesión, con la psicopedagogía, la astrología, pero de alguna manera no dejando esto que te apasiona o lo que más te atrae, que es el disfrute con los niños, ¿no? ¿Por qué sentís que te mueve preocuparte, ocuparte por ellos? ¿Sentís que podés hacer algo? Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Siempre fue una conexión que tuve desde que yo era pequeña. Tenía, no sé, 6, 7, 8, 9 años y ya los bebés tendía como a querer cuidarlos, ¿no? Como un instinto ahí muy natural que se dio. Y al haber observado falencias, como digo, ¿no? Digo, bueno, esto no está, ¿cómo hago para ayudar a resolverlo? En la medida de mis posibilidades, ¿no? Digo, bueno, siento que acá el sistema educativo hace agua o que estamos desactualizados, que quizás hay que desarrollar herramientas nuevas porque el mundo está cambiando y ver cómo acompañamos las infancias desde este lugar. También he hecho cursos de crianza respetuosa y si bien no soy mamá, pero trato de mantenerme lo más empapada posible en ese mundo. Y creo que ha tenido que ver también indirectamente con sanar mi infancia, ¿no? Cosas que yo no he podido resolver, que siendo una persona que era muy sensible de pequeña, y bueno, cómo he aprendido a manejar mis emociones y ver por ahí lo que hubiese necesitado en mi infancia para poder justamente aprender a expresarme, ¿no? Como cuando hay tanta sensibilidad, a veces es muy difícil de manejar las emociones, es difícil a veces en la vida adulta,
pero la infancia que uno no sabe cómo nombrarla a la emoción o tiene que aprender a validarla y a expresarla, es todo un desafío. Entonces, como digo, bueno, cada signo o como energía tiene sus dificultades. Por ejemplo, no sé, una persona del signo de Escorpio puede tener como dificultad esto que son personas muy profundas o muy cerradas, ¿no? Que van muy para adentro, o personas de Géminis que tienden a ser indecisas. Sin catalogar, sin etiquetar, digo, son cosas que nos pueden pasar a todos en diferentes momentos de la vida, considerando, como te decía, que todos tenemos todas las energías, o personas quizás del signo Acuario que se sienten como que no encajan, si bien es un signo sociable, pero tiende un poco a esto de sentirse quizás por momentos excluidos o raros o diferentes. Entonces digo, bueno, ¿cómo ayudo a los niños o niñas a que puedan mutar esto, ¿no? O que lo integren? Entonces, a través de las historias, de estos cuentos, un poco la idea es esa. Y de eso quiero que hablemos, que me cuentes un poco acerca de tu libro que vamos a encontrar allí, para que, bueno, podamos disfrutar ampliamente de todo lo que tenés para comentarnos, pero tenemos que hacer como una pequeña pausa nada más, May. Y si te parece, cuando volvemos, nos metemos de lleno en tu libro, ¿sí? Por favor. Bueno, ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de carga generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, en 9 de julio 63, teléfono 03585 422 885. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585 492 010. Y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585 420 204. Yoama Ricotti, procuradora, abogada, especialista en derecho familiar. Brindamos orientación y asesoría legal en diversas áreas, realización de regímenes comunicacionales, alimentos, sucesiones. Abogada Yoama Ricotti, teléfono 358-156-002014, email yoamaricotti@gmail.com. $500,000 de pesos para concretar tus proyectos. Con tarjeta CETAM, gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Ahora hasta $500,000 pesos a devolver en hasta 36 cuotas fijas. Simple, rápido y seguro. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Bueno, y porque nos interesa que toda su capacidad, todo su conocimiento de May pueda llegar a todos nosotros, queremos seguir compartiendo con todos ustedes la segunda parte de esta nota, que aún es más interesante. Bueno, continuamos charlando con May Vizquerra y bueno, nos quedó esto importante, ¿no? Para que la gente pueda saber y pueda conocer acerca de tu labor como escritora y de este libro que sin duda nos va a llamar la atención a todos y lo vamos a querer tener, porque tiene mucho de interés, no solamente para los niños, sino también para los papás también, ¿no? Para compartir. Sí, totalmente. Es un libro que al menos la intención es que sea también familiar, que se diviertan o que se sientan identificados con las historias, que sean lo más cercanas posibles, que nos atraviesan a todos, que es lo que me resulta más interesante también a la hora de, a mí, en cuanto a las historias que me atrapan, ¿no? Pero también lo lindo del libro es que está creado en familia, está todo autogestionado. Es un libro que fue autopublicado y que además lo pude hacer
con mi prima, con quien me crié, que literalmente es como una relación de hermandad, y ella se encargó de diseñar los dibujos, porque quería también hacer un producto que de alguna manera tenga las dos cosas, cuentos y dibujos para pintar, que en general lo que vemos en los libros de cuentos es que ya vienen con dibujos que están pintados, ¿no? Como con ilustraciones, pero acá quería darles de alguna manera la posibilidad de que se apropien no solo de su energía, porque es un libro que está basado en los 12 signos, pero los 12 signos solares. O sea, nosotros cuando hablamos de nuestro signo, estamos hablando del sol, o sea, por dónde pasaba el sol el día en el que nosotros nacimos. Y de ahí viene nuestro signo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el sol en Tauro, soy de Tauro. Pero también tenemos el resto de los planetas, que eso es lo interesante, que lo vemos en el gráfico de la carta natal. Y el resto de los planetas en diferentes signos, pero a veces somos más la luna que el sol, ¿no? El sol es un punto evolutivo, es energía que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, cada vez más. Obviamente depende de cada carta, de los aspectos que tenga el sol, pero somos muy la luna, que es un punto de inicio, ¿no? Como energía con la que ya nacemos o que se activa en la primera infancia. Entonces hay que conocer también nuestra luna. Y como el sol es un punto evolutivo, justamente quería propiciar con esta herramienta o potenciar ese proceso evolutivo en los niños, porque el sol representa nuestra meta final de vida, es nuestra identidad, es nuestra conciencia, ¿no? La luna representa justamente lo contrario, nuestro mundo inconsciente, emocional. Entonces hay que trabajar en madurar ese mundo menos consciente, ¿no? Ese mundo instintivo, nuestras reacciones automáticas, nuestros patrones de comportamiento, entendiéndonos para justamente poder ver nuestro potencial, nuestra luz, la energía del sol, ¿no? ¿Y cómo lograste hacer ese enfoque o tener ese enfoque, en cada cuento, ¿no? Sí, absolutamente. Y surge mucho de la observación, como te digo, de tantos años estar en los colegios trabajando con niños, con grupos de niños, también como profesora de teatro, y de poder observar en base a la energía disponible o decir, bueno, este niño o niña que es de Aries y siempre entrega primero, siempre termina todo rápido, como ver que habían ciertas características que realmente hacían eco, ¿no? en los niños y cómo expresaban esas energías. Pero también aparecían las dificultades, ¿no? Por ejemplo, hablando de Aries, continuando, aparecía la tendencia a la impulsividad, a la reacción, quizás como no considerar el impacto que esto podía tener en otros. Entonces la idea del libro es justamente que puedan ver el potencial de cada energía y lo que necesitan trabajar. Bueno, dijiste que un poco este libro contaba acerca de tus vivencias, ¿no? Personales de niña. ¿Cómo fuiste haciendo esa narrativa, ¿no? en este libro? Sí, bueno, la verdad que cuando lo empecé a crear, yo escribo desde siempre, he escrito poesías, escribo guiones de teatro como parte de ser profesora, y tenía todas las ideas en la cabeza porque tengo mucha imaginación, pero a la hora de sentarme a plasmarlas me di cuenta que muchos de los personajes o de las características que yo estaba tomando para esos personajes eran personajes de mi vida, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Aries está basado en mi prima, en otra prima, no es en la que dibujos, que es Aries, y cosas que yo vivía con ella, ¿no? Esto de andar en bicicleta, cosas que yo viví con ella en la infancia, y cada personaje que aparece en el libro son personajes reales, están tomados o inspirados de alguien real, obviamente está inspirado, no está 100% tomado de esa persona, pero aparecen características propias de cosas de mi vida. El segundo cuento que es para Tauro, que es Valentina y las galletas mágicas. Valentina también es otra prima mía, todos personajes muy, muy cercanos, aparecen amigas, aparece mi mamá, mi papá, mi hermano, a veces con nombres reales, que no en otros cuentos, no en el de su signo necesariamente. O hay, por ejemplo, el cuento de Acuario, que se llama Las locuras de Juan Carlos, es como un homenaje a un tío mío que falleció, que era de Acuario, el hermano de mi papá. Entonces también, y hay cosas ahí tomadas de lo que me han contado de él, porque no lo conocí casi, pero tienen como esto, ¿no? Como esta cosa muy de familia, de algo cercano, de historias cercanas que
es lo lindo de que todos se puedan sentir identificados. Y aparecen personajes mágicos que son interesantes para los niños, aparece un marciano, aparece un hada, ¿no? Como estos personajes así un poco interesantes, pero es parte también un poco de la imaginación y de crear un mundo que sea atractivo y entretenido también. Me encanta, May, porque bueno, más allá de estas historias que vos proponés, no los alejás a los chicos de este mundo maravilloso que tiene que ver con la imaginación, la creatividad, pero al mismo tiempo me sugiere preguntarte que si esto, por ejemplo, que vamos a leer en tu libro, nos ayuda también a entender a nuestros hijos, de qué manera se mueven, qué capacidades tienen, qué talentos tienen, de acuerdo a su signo. Es como aprender a conocer y a entender que podemos de alguna manera, conociendo el signo que tenemos de nuestro pequeño, potenciar o ayudar en el caso que tengan algunas debilidades. Sí, absolutamente. Por eso la sugerencia es que empiecen leyendo el cuento para el signo solar, que como te decía es nuestra identidad, generalmente es una energía con la que nos identificamos de alguna manera, que aparece con más fuerza en la vida adulta, pero en la primera infancia está presente, aparecen esos algunos rasgos, y también el del ascendente. En el caso de que madres o padres tengan la carta natal de sus hijos y que conozcan el signo del ascendente, que también habla de características más internas de la personalidad, también es interesante que se lo puedan leer, ¿no? Para ver si se sienten identificadas. Por ejemplo, yo te hablaba de que me ha tocado en la infancia, a mí me llamaban mucho la atención los niños, y yo tengo ascendente en Cáncer, entonces aparece como esta energía medio maternal que tengo por momentos, o de querer proteger a otros, o de ser muy empática, y también eso se veía en mi infancia. Entonces también quizás para alguien con ese tipo de ascendente se puede sentir identificado tanto con el signo solar como con el cuento del ascendente, para hacerlo lo más completo posible. Obviamente pueden leer todos los cuentos, es la idea, porque como te decía, todos tenemos todas las energías, pero sí creo que estimula un poco esto de aprender a no juzgar, a entender un poco más al otro, las características o las dificultades que puede expresar, como bueno, por ejemplo, alguien de Libra que quizás le cuesta, o aparece esta tendencia como a evadir conflictos, y creo que un poco cada cuento nos humaniza, nos ayuda como a salir un poco de la mente con prejuicios y poder entender a otro a partir de las características y de los procesos evolutivos, ¿no? Que si bien para los niños quizás es más complejo entender eso, por ahí sí para los padres, ¿no? Nos ayuda como a decir, bueno, esta persona quizás tiene mucha energía de Aries y es parte en esta vida le toca aprender a centrarse en sus procesos personales o en sus intereses, y a veces uno desde afuera o socialmente se lo etiqueta como es egoísta o es muy individualista, y esto de alguna manera nos ayuda como a acompañarnos entre todos en estos procesos. Es verdad. Tenemos que aprender. May, contame un poco acerca de los servicios que vos brindás, para que la gente obviamente pueda empezar a contactarse con vos. Sí, yo trabajo con sesiones, generalmente son online, a no ser que conozca a alguien en particular, y bueno, ahí sí puedo hacer presencial, pero casi todo es online, y hago carta natal, hago revolución solar, carta compuesta, sinastría, y sobre todo trabajo mucho, generalmente también por ser psicopedagoga, con sesiones de carta natal infantil, pero haciendo un trabajo de acompañamiento y donde profundizamos en el análisis con la carta natal de sus padres. Generalmente una analogía mirando las tres, viendo cómo se ve el niño también, además de las características y de las orientaciones que se pueden brindar en cuanto a la carta natal infantil, vemos cómo se ve ese niño o niña en la carta natal de su madre, de su padre, y hay una interrelación muy interesante en ese sentido. La carta natal infantil además nos enseña o nos ayuda a poder conocer cuál es el estilo de aprendizaje de ese niño, sus necesidades, cómo tiende a atravesar las emociones. Para poder acceder, May, a estas cartas natales, ¿cómo te encontramos? Ya para ir cerrando la nota, ¿dónde te ubicamos? Sí, mi Instagram es @chinavizquerra,
También tengo en TikTok un canal que es May Vizquerra, y bueno, mi canal de YouTube, que también es May Vizquerra, Astrología Experimental. Así que esos son mis canales. Bueno, genial. Ahí me pueden encontrar mi WhatsApp. De 10. May, la verdad que es un placer tenerte en el programa. Da para seguir hablando un montón porque es lindísima la temática. Pero bueno, obviamente para nosotros es un placer tenerte en el programa y ojalá podamos seguir en contacto y volver a hacerte más consultas, que es un mundo que nos apasiona, ¿no? Y más cuando estamos con la mirada puesta en nuestros niños. Mil gracias por este ratito, por esta hermosa charla. Ay, por favor, gracias a ustedes, de corazón, muy agradecida de haberlos conocido, también los voy a seguir ahora por las redes y bueno, un placer enorme ha sido estar en contacto. Muchísimas gracias, beso gigante. Un abrazo, gracias por esta oportunidad. Bueno, y así llegamos a los últimos minutos del programa. Espero que lo hayan disfrutado y se sientan también de alguna manera identificados con estas historias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos ganas de seguir creciendo, seguir evolucionando, enfocarnos en algo? O tal vez ya estás enfocada en tu proyecto y te falta la energía necesaria para ir un poquito más allá, para perderle el miedo. Y en esto hablo de buscar y tomar herramientas, ¿no? Que nos acompañan en este crecimiento. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuánto podemos aprender para lograr nuestros objetivos? Voy a tomar cosas que dijeron las chicas que estuvieron hoy en nuestro programa, ¿no? El sentirse acompañada, el sentir que podemos hacer, que tenemos todas las posibilidades. Simplemente hay que lanzarse y de eso se trata. Bueno, te invito a que dentro de 7 días volvamos a reencontrarnos porque tenemos muchas ganas de seguir compartiendo con vos este programa. Nuevas historias, nuevos profesionales que se van sumando a cada programa y lo hace muy interesante. Nos vemos. Chao, hasta la próxima.